Ahí tengo el capítulo 1 de matrices. Esta es una definición conceptual. Hay definiciones de carácter formal donde nos apoyamos de manera tácita en lo que dice una definición. La matriz es conceptual, es un concepto más que una definición. Digamos que una matriz es una forma de arreglos, ¿no? Un arreglo es una disposición de elementos, ¿no? Es una forma de cómo ordenarlos, en la que sus elementos son datos numéricos. Dice, bueno, esta parte dice, estos arreglos, se refiere, ¿no?, a filas y columnas, en general pueden ser agrupados por corchetes y paréntesis. Bueno, antes les decía, ¿no?, ¿qué es una matriz? Dice, es un arreglo de datos numéricos, ¿no? Pues fácilmente, como dice que está compuesto por filas y columnas, pues uno podría pensar así, ¿no? Esto voy a aclarar, ¿ya? Digamos, aquí agarro una fila de números, datos numéricos, digamos, 4, 0, digamos. Esto para mí corresponde a una fila. Fila vamos a entender como renglón. Un renglón o una fila, en ese sentido, ¿ya? Ahora, para formar nosotros columnas, obviamente aquí tendría que aumentar algo, digamos, 0. Esto sería, por ejemplo, una columna, ¿no? Y como es una fila esta, nos podría completar con otros valores. Y aquí podría colocar datos numéricos, ¿no? Qué sé yo, menos. Que sea 0 y aquí que sea 3, digamos, ¿no? Este, por ejemplo, es un arreglo de números donde hay filas y donde hay columnas, ¿no? Entonces estaría dentro del concepto. Ahora dice, estos arreglos en general pueden ser agrupados, dice, ¿no? Pueden ser denotados por corchetes y paréntesis. Esto es importante, ¿ya? Esto es importante. Entonces, si este es un arreglo de números, obviamente lo puedo colocar entre paréntesis. Entonces, este para mí es una matriz. No dice, por ejemplo, si ustedes a este le colocaran, digamos, no un paréntesis, ¿no? Le colocaran, digamos, unas basas, digamos, alguien le coloca así, en su concepto ya estaría mal, porque las basas solo se usan para determinantes, como vamos a especificar en ese capítulo. Esta notación es, bueno, si dicen que es una matriz, estaría mal, ¿no? Porque no está bien escrito. La matemática se basa en lo formal, de acuerdo a los conceptos y definiciones que da. Entonces, esto estaría mal. Si me dice a mí corchetes o paréntesis, entonces tendré que escribir como tal, ¿no? Y está el corchete. Y entonces esto ya estaría correcto, ¿no? Entonces, esa es una matriz, una serie de números que van comportándose en filas y en columnas, ¿ya? Y tienen que estar agrupados por paréntesis o por corchetes. Cuando hablamos en determinantes, por ejemplo, digamos, si alguien me dice, voy a hallar yo el determinante de 3, 5, de una matriz, ¿no? Hacerlo rectangular, 1, 0, digamos. Y algunos le colocan así, y ustedes ya se acordarán de lo que han llevado en el colegio, 3 por 0, 0, 0 menos 5, el resultado es menos 5, ¿no? Pero esto está mal, aunque el resultado esté bien, porque no se usa corchetes. Porque si fuera determinantes, tiene que utilizarse base, ¿no? Base. Entonces, estos pequeños detalles tienen su fundamento y tienen su peso. Yo en un examen, como decíamos, vamos a calificar el proceso. Cuando alguien me lo coloca corchete, yo le quito puntaje, porque no está bien, ¿no? No se puede confundir. Ya, van a por favor. Entonces, ahí, ya. Eso para aclaración referente a este tipo de objetos que se utilizan en matemáticas, ¿ya? Ingeniero, buen día. Perdón, ¿podría repetir en qué casos se puede usar corchetes y el paréntesis, por favor? Ya, gracias. Aquí dice, de manera conceptual, una matriz es un arreglo de números, ¿no? Estos arreglos, dice, en general se agrupan por corchetes y paréntesis. ¿Quiénes usan corchetes o paréntesis? Son las matrices. Una matriz es un arreglo de números. Vamos a ver. 2, 1, 5. Vamos por ejemplo, vamos a hacer 3 menos 2, 0.
Esta es una matriz, ¿ya? Pero dice que tiene que estar agrupado por coches paréntesis. Pero las matrices. Le colocan paréntesis, es una matriz. Muy bien. Ahora, si alguien dice, le voy a colocar corchete, digamos. Denotaremos, dice, a las matrices con letras minúsculas, ahí están. No tenemos que hacer mayor aceleración. Entonces, mayúsculas siempre para las matrices, ¿no? Y sus elementos son datos que son con minúsculas, ¿no? A veces esto no es necesario mucho hacer énfasis. Acá tengo, por ejemplo, acá tengo un ejemplito. Este, por ejemplo, es un arreglo rectangular, ¿no? Ahí están los números. Como se puede observar, es un arreglo rectangular, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los elementos de esta matriz? Como dice aquí, ¿no? Sus elementos son los datos numéricos. El 1 es un elemento de A, 2, 3, ¿no? Ese es un elemento. Ese es un elemento, ¿no? El 2, el 1, el 3, el 5, todos son elementos. Ahora este, por ejemplo, les he dicho, ya son renglones. Pues a esto se le llama fila. Y obviamente a lo contrario se le llama columna, ¿no? Este, por ejemplo, que está señalando es una columna. Pues lo que están en forma vertical son columnas, lo que están en forma horizontal son filas. Esta es una matriz, por ejemplo, que dice, esta matriz tiene 3 filas, obviamente 1, 2, 3, y tiene 4 columnas, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y obviamente esta matriz se dice que tiene 3 filas por 8 columnas. Y esta notación está diciendo que es el tamaño de la matriz. Esta es una matriz de 3 por 4. Es como una especie de dimensionada esta matriz, ¿no? Su tamaño. Pues dices de tamaño 3 filas por 4 columnas. Ahí está ya. Como dice acá, ya no son conceptos tan complicados. Son conceptos teóricos necesarios. Dice, en general, una matriz A se va a escribir de manera resumida como lo que sigue. Hemos dicho, se utilizan mayúsculas, esta es una matriz A, y sus elementos van a ser de este tipo, A sub I, J. ¿Ya? A sub I, J, y como es una matriz, entre corchetes. Puedo colocar también paréntesis, por si acaso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se entiende esta matriz? Los elementos A, siendo los elementos de A, los valores a sub I, J. Dice que este es un elemento de esta matriz. Entonces, estos elementos a sub I, J están de forma genérica. Por ejemplo, el valor I, que sería este, va desde 1 hasta M, dice, y hasta un valor específico. El valor J varía desde 1 hasta otro valor específico que le vamos a llamar N. ¿Ya? El índice I, este índice, el primero, va a denotar la posición de la fila. El índice J va a denotar la posición de la columna. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si nosotros hablamos del elemento A sub 1, 2, digamos, como ejemplo, este 1 está diciendo que está en la fila 1, porque dice aquí, ¿no? El índice I denota la posición de la fila, dice. Entonces, este 1 está diciendo que está en la fila 1. En cambio, el índice J denota la posición de la columna. Entonces, está en la columna 2. Si tenemos otro valor, digamos, a ver, A4, 2, digamos. Este elemento estaría en la fila 4 y estaría en la columna 2. ¿Ya? En ese sentido se entiende al elemento a sub J. En el caso, digamos, de aquí, este valor que está acá, digamos, cualquiera, digamos, este ya. Ese elemento, de acuerdo a este concepto, sería el A2, porque está en la fila 2 y está en la columna 3. Sería el A23, ¿no? De acuerdo a esta notación. Entonces, este, por ejemplo, de acá, ¿cuál sería, jóvenes? A13. A13, así dice, ¿no? Entonces, me estarías diciendo que está en la fila 1,
A3-1. ¿Perdón? A3-1. A3-1, ¿no? Está en la fila 3 con una 1, ¿ya? Eso digamos para aclarar más que todo, ¿no? Cualquiera, digamos, este valor 5 estaría en la fila 2 y en la columna 1, este sería el A2-1, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso para entender, ¿ya? Pues cada vez que yo escriba así, estoy hablando de una matriz. Ahora, ¿esta matriz de cuánto por cuánto sería? Por ejemplo, esta matriz dice que es de 3 por 4, porque tiene 3 filas, ¿no? Y tiene 4 columnas. Fíjense que si la variable i va a variar desde 1 hasta m, y la variable i tiene que ver con las filas, como aquí dice, ¿no? La i denota la posición de las filas. Entonces, esta matriz en general tendría m filas. Y como la j tiene que ver con columnas y varía de 1 a n, pues tendría n columnas. Entonces, el tamaño de este, por ejemplo, tendría que ser m filas o n columnas, obviamente, ¿no? Ya, a ver, seguramente vamos a hacer una aclaración posterior. Entonces, esa es la notación, por ejemplo, que manejamos para este tipo de objetos, ¿ya? Y en este caso, dice, refiriéndose a esta parte, aquí fíjense, y en este caso la matriz A, o se refiere, a ver, ¿no? A esta, ¿no? Esta se refiere, consta de m filas porque va de 1 a m, ¿no? Está yendo hasta m, ¿no? Y el i, ¿qué cosa es? El i es fila. Y el j es columna. Y como el j varía de 1 a n, entonces esto es n columnas. Filas, columnas. Y en el caso de la matriz A, dice, constará de m filas y n columnas. Así su tamaño será m por n, ¿no? ¿Ya? Entonces, en forma general vamos a manejar matrices de m por n. Obviamente, cuando le demos un valor a m y a n, vamos a tener algo ya más práctico, digamos, en lugar de ¿no? ¿Ya? Entonces, eso por una parte. Luego, bueno, aquí he especificado con ya más detalle, tamaño de una matriz viene determinado por el número de filas y el número de columnas. En el caso de la matriz A sub i j, este será de m por n, ahí está, donde i varía, dice, desde 1, 2, 3 hasta m, y j varía desde 1, 2, 3 hasta el valor n, ¿ya? Entonces ahí he hecho una especificación más precisa. Ahora dice, es posible también escribir, dice, esta matriz A, refiriéndose a esta, de forma más extensa. Esta es la matriz, la escritura es resumida, y es posible escribir esta matriz A, dice, ¿cómo? Dice, ¿no? Fíjense cómo este empieza desde 1 hasta m, pues empieza. El i es fila. 1 a fila 1, fila 2, todo lo que veas en la primera parte es fila. Fila 1, fila 2, y sigue, ¿no? Este sería la fila i, vamos a hacer el cuadro. Esta es una fila. Pero esta fila es la fila I. En los textos dice fila iésima. Esta es la fila iésima, porque en su primera parte, fíjense, está el valor I. Siempre I, porque es la fila I. Aquí, por ejemplo, si nosotros nos fijamos, fila 2, fila 2, fila 2, y en sus notaciones todo tiene que ser 2, porque se está trabajando en la fila 2. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a la segunda componente, esta es columna 1. Obviamente aquí no se tiene que repetir porque esta es la columna 2. Esta es la columna 3. Entonces, esta sería la columna J. Esta parte sería la columna J-ésima. A este, ¿no? Y fíjense que aquí, por ejemplo, esta es la columna N. Entonces, es decir que este tiene N columnas. ¿Y cuántas filas tiene? Fila 1, fila 2, fila iésima, fila M. Entonces, este tiene M filas. ¿Ve? Entonces, si este tiene M filas y tiene N columnas, entonces su tamaño es M por N, ¿no? Ahora, obviamente, si le dan valores a M y a N, les va a resultar en tipo de matrices ya más específica, ¿no?
Ahora aquí dice, obsérvese que la fila iésima está constituida por estos valores. Si alguien, digamos, de una manera más, digamos, para un, qué sé yo, un resultado de programación, vamos a tener que multiplicar dos filas, digamos, manejar las filas y las columnas, pues esta sería su formulita general para una fila genérica, digamos, ¿no? Entonces, esta fila iésima, como acá lo dice, por ejemplo, es el AI1, el AI2, el AI3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la columna J-ésima es A1J, A2J, AIJ. Este sería este término más genérico, ¿no? Y hasta AMJ, ¿ya? Entonces, de esa manera se entiende estos elementos, este tipo de notaciones, ¿ya? Esa es la matriz que hemos manejado. Aquí dice con I igual 1, 2, 3 hasta N, ¿no? Bueno, hasta N debería, es la fila y es hasta M, correcto, ¿no? Si el I hacen variar, por ejemplo, desde 1, el A1, 1, fila, digamos, el I1, fila 1. Entonces, esto debería de ser el A1, 1. Se reemplazan en I igual 1, A1, 1, A1, 2, se está repitiendo. A1, 3 hasta A1, N. Este es genérico, ¿no? Pues no se le anota acá. Dice de A, refiriéndose a esta parte, de A esta forma general, se pueden extractar, dice, matrices. Es decir, podemos sacar matrices, hacerlos rectangular, que sean filas y columnas menores o iguales al tamaño de la matriz original. Esta es la matriz original. Lo que nosotros podemos extractar de esta parte, dice, se pueden extractar matrices. Digamos, ¿qué tal si alguien dice, yo voy a extractar estos 4 valores? Y lo copia, digamos, en otro lado, ¿no? A ver, vamos a hacer. Entonces, esta es una matriz. De A se pueden extractar matrices. Entonces, esta es una matriz, que es una regla rectangular, obviamente, que sean filas y columnas menores iguales al tamaño de la matriz original, obviamente, ¿no? El tamaño de esta, por ejemplo, es de M por N, como hemos dicho, ¿no? M por N. Esta, en cambio, es de 2 por 2, porque tiene 2 filas y tiene 2 columnas. Entonces, esto está diciendo acá, ¿ya? Podemos extractar. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, de esta matriz, ahora lo que vamos a elegir es una matriz de esta naturaleza. ¿Sí? Puedo yo extractar esta parte, digamos, qué sé yo, digamos, cualquiera, ¿no? En realidad, esto ya copié, sacarlo. Y lo escribo como aquí. Digamos, esta es la matriz P, digamos. ¿Ya? Y para lo que puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Le llamo una matriz C, digamos. ¿Y quiénes son sus elementos? Puede estar entre corchetes y paréntesis. Corchetes, a ver, le pondré. Entonces, el primero sería AM1. Y el siguiente sería AM2. Y así sucesivamente hasta, aquí los usamos, AMN, ¿no? Por ejemplo, esa es una matriz que se ha extractado de aquí. ¿Y esta matriz de qué tamaño sería? Fíjense, tendría una fila por, ¿cuántas columnas tiene? ¿Cuántas columnas tiene, jóvenes? La columna es esta, fíjense, una columna, 2 columnas, 3 columnas, hasta el último, ¿cuántas columnas tiene? N columnas. N columnas. Ajá. Este representa la columna. En este caso, como esto es genérico, es N columnas. Ahora, claro, compañeros, si estos puntitos no hubieran, entonces tendría que ser de acuerdo del tamaño, ¿no? Este tendría que ser 5, si su compañero dice 5, ¿no? Pero como es N, entonces este es 1 por N por esta matriz, ¿no? ¿Ya? Entonces dice, de esa manera, dice, fíjense, ahí, dice, matriz fila, dice, está constituida por cualquier fila, hablando de la matriz A, de la que estamos viendo hace un rato, ¿no? De esa matriz A de allí. Entonces dice, viene constituido por cualquier fila. En este caso tomaremos la matriz fila iésima. Claro, esta va a ser, le hemos colocado esta notación. A sub I
Y he escrito aquí la matriz, la fila iésima. ¿Ya? Entonces la iésima era esta, por si acaso no se acuerdan. Esta es la iésima, ¿no? Es la fila I, es la fila iésima. Columna 1, columna 2, columna 3, hasta la columna E. Entonces, esta fila iésima es la que he extractado. Ya está. Se puede colocar entre corchetes o paréntesis. Aquí, por ejemplo, fíjense, en la notación, como es una matriz, no hay comas. Si fueran comas, como luego vamos a especificar, serían vectores. ¿No? Hay que tener mucho cuidado en la notación, ¿ya? Y obviamente esta matriz es una fila por n columnas, como es eso que me menciona, ¿no? Entonces, a esta se le llama matriz fila. Es decir, de una matriz cualquiera, una matriz A cualquiera, pues podemos extractar matrices filas y matrices columnas. Perdón, matrices filas de cada una de ellas, de cada una de las filas, ¿no? Ya, eso por una parte. Y luego también de la misma manera tenemos lo que es una matriz columna. Dice que está constituido por cualquier columna. Por ejemplo, dice la columna jésima. Aquí está, esta es una matriz columna. Ya, ahí está, fíjense. Es esa parte, ¿ya? Es una columna. Como ejemplo simplemente, ¿no? Podía haber sacado la columna 1, perdón, la columna 2. Aquí he sacado la columna J, ¿no? Entonces, si yo saco, por ejemplo, de esa matriz genérica de arriba, si yo saco, digamos, la columna 2, ¿cuál sería la columna 2? Voy a colocar entre corchetes. En la forma genérica, a ver si se acuerdan. ¿Cuál sería el primer elemento? Este es fila 1. A, ¿cómo iba ahí, jóvenes? 1 es. Digamos, pensamos en la columna 2, ¿ya? Lo vamos a sacar como matriz. Entonces, A1, ¿qué? 2. A1, 2. Columna. ¿Cuál sería el siguiente elemento? A2. A2, 2. Es porque está en la fila 2, está en la columna 2. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Como aquella matriz tenía m filas, entonces diríamos A sub m 2, porque está en la columna 2, ¿no ven? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas notaciones son especiales, pero hay que entender de esta manera. ¿Para qué le entendemos esto? Porque en nuestros formularios, en nuestros programas que hagamos, vamos a tener que manejar estas fórmulas, ¿ya? Obviamente lo vamos a manipular, pero va a ser de esa manera, ¿ya? Son conceptos básicos que nos sirven para esto. Ya, luego tenemos aquí lo que es una submatriz. Ahora, esto ya hemos avanzado más arriba, pero lo vamos a repetir. Dice que es una submatriz. Submatriz. Podemos tomar de A, dice, una sección, también llamado trozo, que tenga filas menores o iguales a M y columnas menores o iguales a M. Eso ya hemos repasado. Por ejemplo, dice, de esa parte de arriba, aquí yo he extractado un pedazo hasta la columna 4 y hasta la fila 3. Y entonces, esta es una submatriz. Entonces, si nosotros tuviéramos, por decir, con números, digamos, este es su tamaño, ¿no? Ya, aquí, por ejemplo, dice, ¿dónde está? Podemos tomar de una sección que tenga filas menores o iguales y columnas menores iguales a N, como por ejemplo esta, ¿sí ve? Entonces, acá, por ejemplo, hablamos del tamaño, ahí está entre corchetes, y ¿qué más? Podemos hallar submatrices, un pedazo, digamos. Pues alguien podría decir, yo voy a extractar, bueno, digamos esta, o cualquiera en realidad, ¿no? Pero no digamos de manera desordenada, si sería. Pues un extracto sería ¿qué? ¿No? 2, 2, 0, 0. Esta es una submatriz. No, otro ejemplo un poco más complicado, digamos, puedo extractar, digamos, esta parte. Y entonces esa matriz pone este orden. Entonces, esta, por ejemplo, podemos llamar a esta le podemos llamar una matriz C, digamos. Y este otro nombre puedes decidir, ¿no? Y a este le podemos llamar, digamos, al sub menos 4, 0. Y le pongo 3, 0, ¿no? Entonces, ahí está. Esa, por ejemplo, es una submatriz, porque es una sección o un trozo
de esta matriz, ¿no? Como ejemplo. Pues estas son submatrices, ¿ya? ¿Cuántas submatrices se pueden sacar? Ahí es un estudio, ¿ya? Pues vamos a especificar en matrices especiales, que son las matrices cuadradas. Algunos tipos de matrices. Fíjense acá. ¿Qué es una matriz cuadrada? Digamos, cuando nosotros tenemos esta matriz en general, tenemos una matriz de A por M por N, tiene M filas y tiene N columnas por N columnas. Si nosotros hacemos M igual a N, en vez de M le colocamos N, obviamente va a tener N filas, ¿no? Bueno, este pequeño desarrollo habrá que hacer dentro de este temario, pero para no complicarnos, aquí lo coloco directo. Se define, dice, como matriz cuadrada, aquella matriz que tiene un número de filas igual que de columnas. Aquí falta bien, ¿ya? O sea, tiene igual número de filas y de columnas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que esta matriz ahora tiene que ser de tamaño n por n. Tiene que tener n filas y tiene que tener n columnas. Entonces, cuando tenemos una matriz de n por n, a esta matriz cuadrada se le va a llamar matriz de orden n. Su notación va a ser a n por n, no necesariamente voy a colocar esto. En formas de sumida va a ser a sub i j, pero el i ahora va a variar desde 1 hasta n y el j va a variar de 1 hasta n. Y ya no como en la forma general como hemos trabajado. Entonces, tienen que tener n filas y n columnas. En todo caso, esta es una matriz cuadrada, ¿ya? En la escritura extendida sería así, ¿no? Tenemos una matriz n por n, pues tiene fila 1, fila 2, hasta fila n. Entonces, este tiene n filas. Ahora las columnas. Una columna, dos columnas, tiene n columnas. Entonces, esta matriz es n por n. Entonces, tiene n filas, n columnas, por tanto, cuadrado. Entonces, esa es una matriz cuadrada. Por ejemplo, si nosotros queremos escribir una matriz de 2 por 2, número de filas igual al número de columnas, entonces esta matriz, como es un de 2 por 2, podemos ejemplificarnos, digamos, con numeritos, a ver, 2 menos 1, 3 y 4, digamos. Esta matriz escrita entre paréntesis, correctamente, tiene 2 filas y tiene 2 columnas. Entonces es una matriz cuadrada. Número de filas igual al número de columnas. Entonces esas son matrices cuadradas. Y eso para especificar y aclarar. En esta última matriz, en las cuadradas, vamos a distinguir algunas situaciones. Fíjense, vamos a distinguir la diagonal principal y la traza de una matriz. ¿Ya? Como aquí dice, la diagonal principal, sus elementos son el A11, el A22, el A33, hasta el AN. En nuestro caso, la diagonal principal de esta matriz, entonces será el A11, el A22, hasta el ANN. Es decir, es la diagonal. Ahora, algunos autores toman esta otra diagonal, así, ¿no? Esta no es importante. Pero la que es principal es esta. Generalmente se le llama la diagonal o diagonal principal. No se trabaja mucho con el que he enseñado en verde, ¿no? La diagonal, no sé qué. A esta casi no la tomamos en cuenta, ¿no? Esa verde. Entonces, esta es la diagonal principal, pero de una matriz cuadrada. ¿Ya? De una matriz cuadrada, por si acaso. Entonces, cuyos elementos son, dice, A11, A22, A33, hasta AN. Esa es la diagonal principal de una matriz. O también simplemente llamada diagonal, ¿ya? Ahora, ¿qué es la traza de una matriz? La traza de una matriz se define, dice, como la suma de los elementos de la diagonal principal. La suma, dice, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. Suma de elementos de la diagonal principal. Es decir, la traza de A, que sería su notación esta, va a ser la suma de todos los A y I que van desde 1 hasta N. Si nosotros hacemos un pequeño ejemplito, fíjense, digamos, tengo la matriz, ahora aquí fíjense,
se está hablando de matrices cuadradas. Entonces, si yo tuviera, digamos, la matriz A, igual, a ver, nos crearemos una matriz que sea de 3 por 3, digamos, 1, 4, 7, y aquí le ponemos, a ver, 3, 0, menos 2, y le ponemos 1, 1, menos 9, digamos. Ahí está, esa es una matriz de 3 por 3. Entonces, ¿quién sería la traza de A? La traza de la matriz A dice que es la suma de los elementos de la diagonal principal. La diagonal principal aquí está constituida por el 1, el 0 y el menos 9. Entonces deberíamos de agarrar 1 más el 0, y como este tiene signo menos, será menos 9. Y obviamente la traza de esa matriz va a ser 1 más 0, 1, 1 menos 9, menos 8. Por ejemplo, ¿no? Lo digamos para clarificar más que todo este concepto. Es una notación de sumatorias, obviamente, ¿no? En general, digamos, para algunas demostraciones podemos utilizarla como fórmula, pero su concepto básico es este, ¿no? Simplemente la suma de los elementos de la diagonal principal. Matriz triangular superior. Fíjense cómo aquí se habla del concepto de matriz. Pues uno fácilmente dice, ¿qué es una matriz? Una matriz es un arreglo rectangular. Entonces, este estaría hablando de un arreglo, pero triangular, ¿no? Y dice además superiores. Bueno, entre comillas aquí, no como concepto, sino como, ¿cómo se entiende que es una matriz triangular superior? Entonces, vamos a decir en general que una matriz triangular superior es un arreglo triangular, podríamos decir de esa manera, ¿no? Porque una matriz en general, bueno, como concepto básico, decía que es un arreglo rectangular, ¿no? Y como tal lo hemos visto, ¿no? Como arreglo rectangular. Pero en este caso, como dice triangular, diríamos arreglo triangular. Entonces tendríamos que pensar como que si ordenáramos datos numéricos, digamos como ejemplo, podría colocar así, digamos, ¿no? El 2, el 1, el 3, y bueno, acá podría colocar, digamos, 3, el 7, 0, digamos, pensando en esto ya. Ahora, este temario, por si acaso, ya tiene que ver con matrices cuadradas, entonces tengo que formar matrices cuadradas. Podría colocar el 1, el 6, el menos 4. Pero esta matriz, así como está, es un arreglo rectangular. Entonces, si nosotros vemos y decimos aquí es una triangular, entonces, en nuestra parte intuitiva, digamos, pero teníamos que borrar eso, ¿no? Ah, bueno, ahí lo he borrado el otro más, pero bueno, aquí no tengo de pues. Entonces, este sería un arreglo triangular, ¿no? Porque es un triángulo, obviamente, ¿no? Pero, fíjense, bueno, pensando que esto es una especie de triángulo, ¿no? Entonces, pero la idea aquí es que, ¿qué vamos a hacer con los otros elementos que faltan? Entonces tendríamos que colocar 0, ¿no? Esa sería una manera natural de ver que esta sería una triangular. Y obviamente en su notación necesita que tenga corchetes, por ejemplo, con los corchetes, y entonces esta sería una matriz triangular, ¿no? Entonces dice, luego podemos expresar a esta matriz como A, que es una triangular. Fíjense que en todas las posiciones que está por debajo, toditos tienen 0, ¿no? Hasta aquí tienen ceros. Pero en la diagonal principal no pasa nada, ¿no? Y en la parte superior no pasa nada. Ahora, pueden ser ceros, obviamente, pero lo importante es que la parte inferior, si quieren, todos tienen que ser de manera obligatoria ceros. No estos, pueden ser valores diferentes, aunque pueden ser ceros. Entonces, esta matriz se define como matriz triangular superior. Ahora, además, de manera más formal, si vale la citación, se define una matriz triangular de la siguiente manera. Para sus fórmulas, más que todo, fíjense, para sus fórmulas. Ahí. Definimos, dice la matriz triangular superior A, ahí está. ¿Cómo sigue? Su notación es esta. A es igual a sub i j. Esta va a ser triangular superior si, solo si, este a sub i j va a ser 0 cuando los i son mayores que j.
Aquí, por ejemplo, esta posición es el A21. ¿No es cierto? Es el A21. Este es el I y este es el J. Pues nuevamente, este es el I, este es el J. Porque el I siempre es fila. Este I siempre es fila. Este, ¿no ve? Y este J siempre es columna. Entonces dice aquí que cuando el I sea mayor que el J, el A sub IJ como elemento tiene que ser 0. Cuando el 2, en este caso, es mayor que el 1, entonces este A sub 2, 1, ¿qué tiene que ser? 0 tiene que ser, para que sea matriz triangular. Si nos posicionamos, digamos, aquí, ¿qué posiciones, jóvenes? ¿Qué A sería? A sub. ¿Qué sería? La posición de este. A3, 2. A3, 2. 3, 2. ¿Así es? Este sería. Pero fíjense que como este es el I y este es el J, el I es mayor que el J. Cuando el I es mayor que el J, entonces tiene que ser 0. Entonces, por eso es 0. En general, todas estas posiciones, cuando el I es mayor que el J, siempre es 0. En estos casos, fíjense, este es el I y este es el J. Y obviamente no es mayor. Pero para que sea triangular, solo esto toma en cuenta, ¿no? En los otros casos se supone que no necesariamente tiene que ser 0. ¿Ya? Esa es su definición formal. Para cuando algún momento quieran generar esto, por ejemplo, en un programita, quieran generar, digamos, este arreglo, su condición sería I mayor que J. Nada más, ¿no? Y lo demás ya lo mandan a que pueda ser 0 o no ser 0, ¿no? Entonces, esa sería más o menos la generación de lo que es una matriz triangular. Ahora, de la misma manera, se puede hablar de las matrices triangulares inferiores, ¿no? Como ahí dice, ¿ya? Entonces, tenemos matriz triangular inferior. Definamos la matriz A sub IJ, dice como triángulo inferior, si se cumple, dice. Fíjense, este va a ser triangular inferior cuando el A y J es 0, pero ahora al revés. El I tiene que ser menor que J. Y en ese caso, fíjense, la triangular inferior va a ser de este tipo, ¿no? Por ejemplo, esta posición, a ver, seguiremos repasando para que se nos quede esto. Esta es la posición, por ejemplo, A, fila 1, columna 3. Este es el A13. De acuerdo a esta definición, si el I es menor que el J, entonces esa posición va a valer 0. Cuando el 1 es menor que el 3, y efectivamente que lo es, entonces este tiene que valer 0. En todos los casos. Y si es así, bueno, hasta esta parte, ¿no? Si es así, a esta se le llama matriz triangular inferior. Siempre hablando de matrices cuadradas. ¿Ya? Ahora, matriz diagonal. Esta matriz diagonal dice lo siguiente. Definimos a la matriz diagonal D. Bueno, esto yo lo coloco a propósito. Puede ser una letra A, B, lo que ustedes quieran. Yo le he puesto a propósito. Que tendría esta forma, ¿no? Como una matriz que es a la vez triangular superior y triangular inferior. Entonces, esa es la matriz diagonal. Cuando una matriz es triangular superior y triangular inferior, esa matriz se llama matriz diagonal. Y más específicamente, diría lo siguiente, ¿no? Este D, que está denotado así, ¿va a ser diagonal? Sí, solo sí. El D sub IJ va a ser 0 para todo I que no sea J. Es decir, que no sean iguales. Cuando sean iguales, va a ser diferente. Bueno, no necesariamente, pero vamos a colocar en las posiciones que son distintas ceros. Es decir, aquí, por ejemplo, en esta, aquí son ceros, ¿no? Porque aquí, esta posición que decíamos, el A13, ¿no? Este. Entonces, aquí dice, cuando sean distintos, le tienes que colocar ceros. 1 distinto de 3, 0 entonces. Aquí, por ejemplo, está, el 2 es distinto de 1, entonces este tendría que volverse 0. Este tendría que ser 0, este tendría que ser 0, ¿no? Todos se volverían ceros, ¿no? Entonces, esta sería triangular superior
y triangular inferior. No dice nada de la diagonal. Pueden incluso ser ceros, ¿no? O pueden ser no ceros. La cosa es que aquí tengan todos ceros, y aquí tengan todos ceros, y en ese caso se llama matriz diagonal, ¿ya? Esas son las matrices diagonales. Ya, muy bien, entonces seguimos. Ahorita quiero llegar a la parte más importante. La matriz identidad es una matriz especial. Dice, entre comillas, lo he colocado, en general diremos que una matriz va a ser la identidad cuando los elementos de su diagonal, todos son unos, son todos unos, ¿dice? Y en los demás porciones, todos son ceros, dice. Entonces uno se imagina, entonces dice, a ver, una matriz identidad, siempre estamos en el ámbito de matrices cuadradas. Entonces dice, a ver, por ejemplo, voy a hacer una matriz de 2 por 2, 2 por 2, ¿ya? 2. La identidad. En su diagonal principal, dice, o en su diagonal, son unos, dice, en su diagonal, unos. Y en las demás porciones son ceros. Entonces, tiene que ser 0, y tiene que ser 0. ¿Entendido? Esta es la matriz identidad de 2 por 2. Podemos construir otro tipo de matrices más grandes. Digamos, ¿cómo será la de 3 por 3? Será la de 3 por 3, y en las demás posiciones son 0. ¿Sí? ¿Entendido? Esta era una matriz identidad de 3 por 3. Dice, denotaremos a la matriz identidad por I. Entonces, este se llama I. Es la matriz identidad. Entonces, esa también sería I. Obviamente, fíjense, la diferencia está en tamaño, ¿no? Y si los elementos de I son los A sub I J, bueno, esta es una definición que vamos a hacer así. Así dice el tamaño de I. Si es n por n, entonces diremos que I es de orden n. Y se escribirá I sub n. Esta, por ejemplo, es de orden 2. Y se tiene que escribir I2. Este es de 3 por 3. Entonces es de orden 3. Será I3, ¿no? Hablando de 3 por 3. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a sus notaciones. ¿Cuál es su definición básica? Esta es su definición formal. ¿Cómo ustedes pueden generar, digamos, en un pequeño programa la matriz identidad? Si digamos este es I, como llamado como A sub IJ en forma general, entonces lo que tienen que hacer, dicen, este A sub IJ va a ser 1 cuando el I sea igual que J, porque este es el A11, es el A22, el A33, ¿no? Entonces, cuando sean iguales sus índices, le vamos a colocar 1, ¿no? Y va a ser 0 cuando sean distintos, ¿no? Entonces, esta es una matriz identidad y se puede generar a través de esta definición formal. Algunas son sencillas. Matriz nula. Una matriz cuadrada se dice que es nula si todos sus elementos son ceros, ¿no? Una matriz cuadrada, ¿no? Es nula si todos sus elementos son ceros. A esta matriz la vamos a denotar, denotaremos la matriz nula de orden n como O sub n. Por ejemplo, si yo quiero generar una matriz de orden 2, que sea la nula, entonces será de 2 por 2. Entonces, esta matriz nula tendría que tener 0, 0, porque dice si todos sus elementos son ceros, ¿no? Entonces, 0, 0. Ahí está, esta es una matriz nula de orden 2. Se puede hacer la matriz nula de orden 3 y así sucesivamente, ¿no? Matriz escalonada. Ya, esto es importante, por favor. Le vamos a entender su concepto y luego vamos a ver un método, cómo escalonar matrices, ¿ya? Matriz escalonada, ¿no? Ya. Se dice que una matriz A, ahora esta no es cuadrada, por supuesto, M por N, está escalonada si se cumple lo siguiente. Cuando una matriz A cualquiera, vamos a decir que está escalonada. Dice si se cumple. 1. Bueno, aquí un puntito le colocan. El primer elemento diferente de 0, bueno, ahorita vamos a hacer una pizarra ya. El primer elemento diferente de 0, llamado pivote. Primer elemento. Que no sea 0, ¿ya? Que se va a llamar pivote de la fila 1. Aquí está siendo bien específico. Tiene a la izquierda, a su izquierda de ese pivote,
al primer elemento, tiene a su izquierda a todos sus antecesores como ceros, a su izquierda. Y en su parte inferior, a todos sus elementos de esa columna con cero. A ver, acá intentaremos un ejemplo. Primera fila, dice, a ver, vamos a escribir, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a hacer una matriz. Pero digamos que empezaremos por un 0. 0, y aquí le voy a colocar 3. Y aquí voy a continuar, ¿ya? 0, 7, estoy haciendo una matriz. No sé de cuánto, por cuánto, ahorita le voy a colocar cualquier. Entonces, fíjense que esta, digamos, es la fila 1. ¿Ya? Es la fila 1. Vamos a construir esa matriz escalonada que dice acá. Entonces, como es la fila 1, fíjense, el primer elemento diferente de 0 es. ¿Quién es el primer elemento? Siempre haciendo la lectura de izquierda a derecha. Empezamos de aquí, ¿no? El primer elemento diferente de 0, 3. ¿Qué se le llama a este? Pivote, ¿no? Es el que maneja, así que, ¿no? Como en básquet, ¿no? El pivote es el que maneja, digamos, todo el equipo. Entonces, este se llama pivote, ¿ya? De la fila 1, ahí está de la fila 1. Tiene a la izquierda, dice, todos sus antecesores como ceros, dice. ¿A cuál es la izquierda? A este lado, el 0. Y en su parte inferior, a todos sus elementos de esa columna, o sea, se refiere a este pivote, con ceros, dice. Entonces, al hacer la construcción de esto, aquí tienen que ver puros ceros. A ver, le colocaremos 0, aquí vamos a colocar 0. Vamos a ver qué. Hasta ahí vamos a conseguir la mente. Bueno, aquí podemos aumentar, quién sabe. Primera condición. Primer elemento diferente de 0, a su izquierda ceros y en su parte inferior ceros. Ahí está, ¿ya? Primera condición. Segunda condición. El primer elemento diferente de 0, que se llama también pivote, de la fila 2. Esta es la fila 2, ¿no? Fila 2. Dice, posterior al pivote de la anterior fila. Esta es la anterior fila. Posterior, dice. A este lado, dice. Posterior, dice. Tiene ceros a su izquierda y ceros en su parte inferior. Entonces, como es posterior, digamos, aquí le ponemos. Aquí vamos a colocar diferente de 0. El primer elemento diferente de 0. Aquí le vamos a colocar, qué sé yo, digamos, 7, digamos. Entonces, este sería, bueno, antes de colocar otros valores, a su izquierda tiene que tener 0. 0. 0. Entonces, este tiene que ser 0. Tiene que ser 0. Ahí está. A su izquierda, ceros, dice. ¿Dónde estamos? Tiene a su izquierda, dice ceros a su izquierda y ceros en su parte inferior. De este 7, que le vamos a colocar ahorita, se le llama pivote. ¿Ya? A su izquierda, ceros y en su parte inferior, 0. 0. ¿Entendido? Piense. Este es la fila 1, este se llama pivote. A su izquierda ceros, debajo del 0. En la segunda fila tiene que ser algo parecido, pero tiene que ser posterior a este pivote. Ahí está este. A propósito, recuerdo, podía estar en esta posición, ¿no? Ahí le colocamos. 0. Y aquí no importa, ¿no? Le puedo colocar cualquier otro valor, digamos, con el 4. ¿Ya? Ahora tengo que hacer, dice, y así sucesivamente hasta llegar a la última fila, con las mismas características. Entonces, fíjense aquí. Tendría que buscar aquí un pivote posterior a este, ya, posterior, es decir, aquí, 1 le ponemos. Pero este pivote que está aquí, debería de tener a su izquierda ceros, porque dice, y así sucesivamente hasta llegar a la última fila, con las mismas características, ¿no? El pivote que está en la tercera fila debería de tener a su izquierda ceros. Ponemos ceros. Aquí ya tenía un 0, aquí otro 0.
aquí está otro 0, y aquí está otro 0. ¿Ve? Y listo. Y ahí. Ahora, aquí tendría que tener posterior a este un pivote. Fíjense, pero como este debe tener ceros en su parte inferior, este es 0. Si yo aquí coloco, digamos, por decir un valor 8, digamos, por decir, esta ya no va a ser una matriz escalonada, porque el primer elemento diferente de 0 de la siguiente regla, porque dice y así sucesivamente, tendría que ser posterior a este pivote. Si esto pasaría, a ver, completaremos con ceros, si esto pasaría, ya no sería escalonada, porque dice el primer elemento distinto de 0. Entonces, este ya no es posterior a este. Entonces, este ya no sería escalonada. En todo caso, este necesariamente tiene que ser 0. ¿Entendido? Ese necesariamente tiene que ser 0. Pero le vamos a colocar nosotros para nuestros efectos de comprensión. Sí. Entonces, esta matriz está escalonada. Incluso en términos de la palabra misma, escalón quiere decir grada, ¿no ven? Entonces, como que esto funciona así. ¿Sí? Así, así y así. Es una grada, ¿no? Son escalones. Y finalmente, antes de hacer ejemplos, tenemos la matriz escalonada reducida. Ah, bueno, no había recordado esto. Pero a ver, se dice que una matriz A está en forma escalonada reducida si se cumple, dice, 1. La matriz A debe estar en forma escalonada, así como nuestro ejemplo. Además, dice, cada pivote de A, de esa escalonada, tiene que tener ceros en su parte superior. Aquí lo que se ha adicionado es la parte superior. Dice, cada pivote de A tiene que tener ceros en su parte superior. Entonces vamos a construir, a ver, una escalonada en primer lugar para repasar, y luego vamos a construir una escalonada de los. Aquí era 0, aquí era 0, aquí era 4 que hemos colocado, aquí 1, 3, digamos 0, 4, ¿no? La cosa es que tenga sus izquierdas ceros y aquí abajo ceros. Así hemos hecho. Y el otro pivote, aquí era 7, creo. A su izquierda ceros. Y en su parte inferior ceros. Buscamos el siguiente, pues aquí tiene que tener ceros. Y aquí hemos dicho 1, si no me equivoco, aquí no sé qué va a ir. Así ya. Esta es una escalonada. Es matriz escalonada, ¿no? Pivote, este. A su izquierda 0, debajo del 0. Pasamos a la segunda fila. Buscamos el primer elemento diferente de 0 posterior a este pivote. Y está. A su izquierda 0, debajo del 0. Pasamos a la siguiente fila. Buscamos un pivote, pero no tiene que ser posterior a esta fila. Es este. A su izquierda 0 y debajo del 0. Es una matriz escalonada. ¿Cuándo es escalonada reducida? Dice, la matriz A tiene que estar en forma escalonada. Está escalonada. Además, dice, cada pivote de A, de esa matriz, tiene que tener ceros en su parte superior. Pivote, su parte superior no tiene elementos. Pivote en su parte, para que sea escalonada reducida, en su parte superior tiene que tener 0, pero aquí tiene 3. Pero para efectos de nuestro entendimiento, de lo que estamos haciendo, pues esto lo usamos, lo vamos a forzar a que sea. Obviamente que no se eso, va a ser otra cosa, ¿no? Entonces a este le colocamos 0. Pues este era 1 por si acaso. Y este debería de ser 0, ¿no? Nos vamos al otro pivote, fíjense. Este es el pivote. Para que sea escalonada reducida, esto debería de ser 0. Ahí no lo ponemos. 0. Ahí está. Su parte superior 0. A la izquierda 0. Abajo 0. Esta matriz, así como está, se llama escalonada reducida. La anterior se llamaba escalonada. Entonces, aquí fíjense, cada pivote. Aquí alguien diría, el 1 puede ser pivote. No, porque dice el primer elemento diferente de 0. Cuidado con confundir, este no trabaja, ¿no? Cuando hagamos sistemas de ecuaciones lineales, este no va a trabajar. Siempre se quedan con esto. Ahora, en general, para resolver nosotros sistemas, vamos a hacer que estos valores que se llaman pivotes sean en general unos, ¿ya? Como voy a especificar posteriormente en el método.
En el método va a decir que estos sean unos, además, ¿ya? Porque hasta ahorita simplemente es su concepto general. Matriz escalonada. Esa matriz escalonada, fíjense como ejemplo, les decía, ¿no? Y normalmente en los sistemas que vamos a formar, el primer elemento va a ser siempre distinto de 0. Y vamos a empezar por eso. Fíjense, aquí le pongo 2, 1, y puedo colocar 0, 3, menos 4, menos 7, ¿no? Pues esta es la primera fila, ¿ya? Vamos a luego volver a colocar corchetes paréntesis. La siguiente, fíjense, este necesariamente debería ser 0, y si quiero este puede ser 0, aquí le pongo 1, porque después en la fila 2, el primer elemento es diferente de 0, este, y a su izquierda son ceros, ¿no? Aquí puedo seguir con ceros o con valores. Pero dice, en su parte inferior tienen que tener ceros. En este sería el pivote, ¿no? Fíjense. Este valor sería el pivote y este sería el pivote. Entonces, en esa construcción, fíjense, aquí debería de tener ceros, ¿no? ¿Cuál será el tamaño de la matriz? Es dependiendo cómo no los van a dar, pero son ceros. Debajo de este pivote ceros, a su izquierda ceros. Pero en este caso, ahí va a empezar. Este es el pivote, a su izquierda ceros, debajo del ceros. Fíjense que ahora aquí no puedo colocar yo un valor, digamos 7, no puedo colocar, porque según la definición, este tiene que ser posterior a este. Cuando esto ocurra, nosotros vamos a hacer manipulaciones a la matriz, de manera que no exista este valor que no sea 0. En todo caso, esto para nuestros intereses, esto debería de ser 0. Y así cumpliría la condición, ¿no? Perdón, ahora aquí, digamos, le vamos a colocar menos 3, digamos. Y entonces, este valor que menos 3 que he colocado sería un nuevo pivote. Y aquí podríamos colocarle 1, 3, que sea, ¿no? Entonces, este en su parte inferior tiene que tener ceros. Para que coincida para la escalonada, estos necesariamente deberían ser 0. Este de acá no es pivote, por si acaso, porque el único pivote es el primer elemento diferente de 0, ¿ya? Este no es por si acaso. Entonces, pero fíjense que casualmente tiene ceros en su parte inferior, pero en su parte de izquierda es el 2. No puede ser pivote este. Esto va claro porque algunos estudiantes confunden. Entonces, sigo con eso. Fíjense, a este le vamos a colocar, qué sé yo, digamos 8, y aquí le pongo 1, y aquí, digamos, en su parte inferior ceros, y en su izquierda ceros. Y aquí le puedo colocar cualquier valor, ¿no? Digamos, no sé, 1. Ahí está. Y le encierro en C cuadro. Ahí está, ¿no? Entonces, solamente para especificar, este es pivote y este es pivote. Observen que en este caso cumple las condiciones. Pivote a su izquierda ceros debajo del 0. 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 Cumple. Cuidado ya con algunos casos. ¿Qué pasaría? A ver, voy a esperar la aclaración. ¿Qué pasaría si el 1 estuviera acá? Y aquí cualquier otro valor, ¿no? Pero este ya no coincidiría, porque este pivote tiene que ser posterior al pivote anterior. Entonces, este, por ejemplo, no sería ya el pivote, porque tiene que tener en su parte inferior ceros y a su izquierda 0. No puede existir esta situación. No puede, ¿ya? Entonces, este tiene que ser necesariamente 0 y este 1, digamos. Bueno, esto es un valor arbitrario. Pero si le coloco 0, seguiría cumpliendo, por si acaso, ¿ya? Entonces, este también es nuestro pivote, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense, como les decía, como que de manera literal esto significa que es un escalón, ¿no? Un escalón. Entonces, esta es la matriz escalonada. Ahora, ¿cuál es la escalonada deducida? Lo que yo voy a hacer ahora aquí, la voy a forzar a que sea escalonada deducida. Pero eso es decir, forzada no lo podemos hacer, obviamente. Solamente es para cuestiones de explicación. Porque hay un método de escalonamiento, a la reducida, que vamos a estudiar en este momento, ¿ya? Entonces, fíjense,
Dice, además, para que esta sea reducida, dice, bueno, esta por si acaso es escalonada simplemente. Esta, así como está, es escalonada. Pero ahora nosotros queremos que sea escalonada reducida. Entonces, fíjense, este es el pivote para que sea reducido en su parte superior de ceros. Este no tiene, cumple. Este 1, que es el otro pivote, ceros, 0, su parte superior 0, cumple. Este 3 menos 3, que es pivote, ceros, ceros, tiene 0 aquí, pero aquí no tiene 0. Para que sea reducida, entonces la vamos a forzar. 0. ¿Entendido? ¿Ve? Nos vamos al siguiente pivote. Ceros, ceros, pero aquí todos no son ceros. Entonces le voy a forzar. Pero eso de decir le voy a forzar, lo estoy haciendo como carácter de explicación, porque vamos a aprender el método. ¿Ya? Y finalmente este pivote, fíjense, ceros, aquí no tienen, en su parte superior todos tienen que ser ceros. Lo vamos a forzar. Ahí está, ¿ya? Entonces, esta es una matriz escalonada reducida. Una matriz, escalonamiento de una matriz. Para poder escalonar una matriz A, ahora fíjense, la matriz, como ustedes han visto, no necesariamente es cuadrada, aunque para nuestros intereses, posteriormente en las metodologías que usemos, especialmente para el uso de determinantes, vamos a manejar matrices cuadradas, pero en este momento lo estamos haciendo en forma general. Vamos a tomar una matriz A de M por N, y para poder escalonar vamos a usar los siguientes pasos, ¿ya? De la definición como sigue. Definición. Operaciones elementales es el punto. Operaciones elementales. Es una definición propia. Tomamos una matriz A, cualesquiera, cualquier matriz, de M por N, y K un escalar. Hemos dicho que K, bueno, la palabra escalar en su sinónimo formal es parámetro. En su sinónimo específico como parámetro es número. Entonces, K es una escala. Yo lo he colocado tal como dice la teoría. K es un número, si quiere. ¿Ya? Luego dice, se pueden efectuar los siguientes pasos para escalonar una matriz, o escalonadas reducidas. Se está diciendo que podemos escalonarla simplemente o podemos llevarlo a la escalonada reducida. A estas, dice, refiriéndose a estas operaciones, bueno, a estas se las denomina, dice, operaciones elementales por filas. ¿Ya? Ahora, fíjense que estos conceptos dicen, por ejemplo, paso 1, multiplicación de una escalar K a una fila, siempre hablando de la matriz. Dice, en otras palabras, la podemos multiplicar por un número. En el paso 2 dice, intercambio de filas, de una fila de A con otra fila de la misma, ¿no? Vamos a poder intercambiar filas. Y el paso 3 dice, sumar una fila de A a otra fila, obviamente de la matriz A. Entonces vamos a poder sumar filas. Pero esta teoría, por si acaso, para que se ubiquen, cuando aquí dice por filas, hay una teoría que se llama la teoría dual, que es de manera lateral, se pueden hacer esto por columnas. Entonces, aquí dice operaciones elementales por filas o por columnas, así lo ponemos. Entonces, si fuera por columnas, estos pasos cambiarían de la siguiente manera. Multiplicación de una escalar a una columna. Si fuera por columnas. ¿Ya? Intercambio de columnas. En su teoría dual sería por columnas. Sumar una columna a otra columna. Pero esta teoría dual que tiene este álgebra, hay que tener mucho cuidado en manejar. Entonces, ¿por qué yo no le he colocado columnas? Porque en su carácter operativo en donde vamos a manipular, no es conveniente mezclar. Alguien puede decir, yo voy a hacer por columnas, pero si lo mezcla por filas va a tener problemas. No siempre es preciso. ¿Ya? En todo caso, cuando yo he colocado aquí por columnas, yo no les aconsejo. ¿Ya? Entonces,
Les sugiero que hagan solo como dice acá, por filas, ¿ya? Entonces, en estas operaciones elementales dice, a una matriz que se llaman operaciones elementales, se le puede multiplicar un número a una fila, se puede intercambiar filas y se puede sumar una fila a otra fila de la misma matriz, ¿no? Bueno, esta definición, si a partir de una matriz A, vamos a subrayar, el punto de partida es una matriz A. Empezamos. Una matriz A. Dice, se obtiene una matriz B a través de operaciones elementales. Le hacemos una operación elemental a esta matriz. ¿Cuáles son las operaciones? Multiplicación de una escalar. Intercambio de filas, sumar una fila a otra fila. A esta matriz le vamos a hacer una operación elemental. Ahí está. Y dice, cuando obtienes otra matriz, digamos aquí le vamos a colocar, a ver, P1. Hemos obtenido otra matriz. Le hemos hecho una operación elemental. Luego diremos, dice que esa matriz que se ha encontrado va a ser equivalente por filas a esa matriz de la primera, que es partido. Y la vamos a denotar con esta notación, con este simbolito, ¿ya? Entonces diremos que A va a ser equivalente por filas a la matriz B1. Va a ser equivalente a la matriz B2. Ahorita voy a decir una cosa, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta llegar a la matriz B. Eso está diciendo esta definición. ¿Ya? Eso está diciendo. Entonces, por lo pronto, hasta aquí vamos a trabajar, ¿ya? Luego vamos a continuar con matrices elementales que nos va a servir para otras cosas. Pues vamos a escalonar una matriz. Esas son las tres operaciones elementales. Ejemplo. Vamos a escalonar. Escalonar. Esta matriz, como está aquí, no está escalonada, obviamente, ¿no? Entonces, para efectos de manipular algunas fórmulas, a esta le vamos a llamar fila 1, voy a ser directo, ¿ya? Este va a ser nuestra fila 2. Y esta va a ser nuestra fila 3. Vamos a trabajar con filas. Pero es nuestra matriz A, ¿ya? Esta es nuestra matriz A. Entonces, fíjense que dentro de este concepto de escalonamiento vamos a meter una situación que nos permita mayor agilidad. Los pivotes que encontremos tienen que ser unos, ¿ya? Aquí hay un 1, ¿no? Pero me interesaría que este 1 esté aquí arriba, porque para que trabaje como pivote. Yo sé que este puede ser pivote, pero como hay aquí un 1, me conviene. Entonces, lo que tendría que hacer es intercambiar filas, fíjense, la fila 1 con la fila 3, y este 1 se subiría. Pero suponiendo que, digamos, no me he fijado, yo sé que puedo hacer intercambio de filas, pero no me he fijado, lo voy a optar de otra manera, fíjense. Si yo de alguna manera puedo restar 3 con 2, voy a obtener un valor 1. Pero ¿cómo haría eso? Es la pregunta, ¿no? Fíjense, vamos a hacerlo así, fíjense. Si yo le multiplico a esta fila por, a esta, digamos, por menos 1, entonces este se va a volver menos 2. Y este va a ser, como es 3, le sumo y va a pasar un 1. Vamos a hacer la siguiente situación, fíjense. Voy a decir, le multiplico por menos 1 a la fila 1. Y le voy a sumar a la fila 2. Voy a hacer esa operación. Cuando hago esta operación de multiplicar, estoy en la primera operación, que es la primera operación elemental. Pero físicamente no le voy a escribir esa multiplicación. Entonces, cuando le multiplique, este va a ser menos 2. Y esta fila le voy a sumar a esta fila para que me aparezca un 1. ¿Estamos? Ahora, en fórmulas sería así. Aquí lo voy a colocar. Aquí en su primera operación. Dice, multiplicamos por menos 1 a la fila 1 y le vamos a sumar a la fila 2. ¿Entendido, no? Le vamos a sumar a la fila 2. Si nosotros hacemos eso, fíjense, entonces esto será equivalente, como les explicamos en esa definición. Voy a obtener una otra matriz.
Multiplico, fíjense, menos 1 por 2, menos 2, más 3, 1. Esa operación, al hacer esa operación, se va a posicionar en la fila 2. Entonces, en nuestra formulita diremos, esta operación me va a determinar la fila 2. Se va a ir a la fila 2. ¿Ya? Entonces hacemos menos 1 por 2, 2, más 3, 1. Menos 1 por 3, menos 7, menos 10. Menos 1 por menos 1 es 1, 1 más 0, 1. Observen que en esta operación que hemos hecho, la primera fila no ha trabajado si vale la expresión. Es decir, yo le voy a copiar tal como está. ¿Quién ha cambiado según aquella fórmula? Solo la fila 2. ¿No? Solo la fila 2 ha cambiado. Y esta que no ha trabajado temporalmente entre la copia. Lo estoy haciendo pausado para que se entienda bien, ¿ya? Entonces, ahora fíjense, para poder yo obtener ceros en la parte inferior, digo, aquí he obtenido un 1. Ahora lo que voy a hacer es intercambio de filas. Lo voy a intercambiar y lo voy a colocar así. ¿Estamos? Y en mi notación formulística, entonces diré, ahora esta es la fila 1 y esta es la fila 2, entonces diré, la fila 1 se intercambia con la fila 2. Esa va a ser mi operación. Y entonces esto, por cuestión de espacio, aquí no voy a venir, va a ser equivalente. Intercambio de filas. 1 menos 10, 1, 2, 3, menos 1. E intercambio de filas. Y la tercera fila, que es 1, 4, 8, no ha trabajado. ¿Entendido, no? Entonces, fíjense que ahora aquí, que es un 1, conviene que sea un 1, le voy a mirar como pivote. Le voy a mirar como pivote. Pero tienen que tener a su izquierda ceros y en su parte inferior ceros. Pero como aquí no tiene ceros, entonces voy a aplicar una de operaciones elementales. Para que esta posición que está el valor numérico 2 sea 0, pues diré, le multiplico por menos 2 y le voy a sumar a esta. ¿Entendido? Entonces, mi fórmula que estoy escribiendo aquí, dirá, a la fila 1 le multiplico por menos 2, a la fila 1, y le voy a sumar la fila 2, ¿no? Le voy a sumar la fila 2, ¿y quién va a cambiar? Es la fila 2. Entonces, este resultado se va a ir a la fila 2. ¿Entendido? Entonces diré, esto es equivalente a la primera fila no va a sufrir ningún cambio, 1 menos 10, 1, entonces dirá, menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0, menos 2 por menos 10, eso es 20, 20 más 3, 23, menos 2 por 1 es menos 2, menos 1, menos 3. ¿Entendido, no? Ahora, aquí, debería de copiar esta fila acá, ¿no es cierto? Debería de copiar. Si lo copio, fíjense, y voy a hacer ahora el mismo proceso para que este se vuelva a hacer. Pero para que yo me ahorre tiempo y espacio, esa operación de volverle 0 a lo voy a hacer con esta matriz, porque no la afecta. Es decir, voy a ahorrar tiempo y espacio para esta fila. Entonces diré en mis notaciones, por menos 1, ¿por qué por menos 1? Porque este valor es 1. Cuando este se vuelva menos 1 por 1, va a ser menos 1, y al sumarle se lo vuelve 0. Entonces, por esa causa es, ¿no? Y este menos 2 era por esta causa, por si acaso, por ahí algunos lo perdí. Entonces, por menos 1 diré, y le voy a sumar a este, pues digo, le voy a sumar. Ahora, si quieren hacer en notación de las formulitas, entonces diremos por menos 1 a la fila 1, que hay que sumarle a la fila 3, ¿no? A la fila 3. Y su resultado va a salir en la fila 3. Entonces digo, se va a la fila 3. ¿Entendido? Entonces hacemos.
Menos 1 por 1, menos 1, más 1, 0. Menos 1 por menos 10, 10. 10 más 4, 14. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 más 8, 7. ¿De acuerdo, no es cierto? Ahora fíjense que este pivote, que es 1, en efecto, tiene ceros en su parte inferior y ceros en su parte, en su parte izquierda. Se convierte en un pivote que sea 1, ¿no? Normalmente, si ustedes tienen números en el cual se puede ver que se pueda volver 1 haciendo esa operación como acá, fíjense, menos 1 por 2 más 3, 1, entonces lo tendríamos que hacer, ¿no es cierto? Pero lo vamos a hacer en esta oportunidad con fracciones, ¿ya? Fíjense, diré, primero operación de multiplicación por un escalar, multiplicación con un número. Le voy a multiplicar a este por 1 sobre 23, un 23avo. Entonces, tendremos lo siguiente, fíjense, en la formulita diría multiplicar por 1 sobre 23, ¿a qué fila? A la fila 2, ¿y dónde se va a ir eso? A la fila 2 también. A la fila 2. ¿Por qué a su compañero, y gracias por responder, dice a la fila 3? Porque si yo la multiplico, bueno, se podría en ese caso, ¿no? Pero lo estamos haciendo de manera pausada. Le podríamos multiplicar y sumar a esta, ¿no? Tal vez. Pero lo vamos a hacer de manera pausada. Lo voy a multiplicar para que este se vuelva 1. Y le voy a mandar a la misma fila 2. ¿Ya? Entonces, con esto acabamos. A ver, uno sigue multiplicando. Esto es equivalente. 1 menos 10, 1. Entonces, un 23avo por 0, porque lo estoy multiplicando, entonces eso es 0. Un 23avo por 23, eso es 1. Y un 23avo por menos 3, el menos 3 sobre 23. Entonces, ahora para que se vea simplemente, lo voy a copiar este. Tendría eso, ¿no? Entendido, ¿no? Entonces, observen que aquí yo ya tengo los pivotes, ¿no? Este y este. Pero para que... aquí la pregunta dice escalonar. Pero incluso vamos a ver si el tiempo alcanza, lo vamos a hacer la escalonada de reducida más. Entonces, fíjense, necesito que ahora de este pivote ya tiene a su izquierda ceros, pero debajo de ceros. Entonces, ¿por qué número deberé de multiplicar, jóvenes? Menos 14. Eso, por menos 14, y le debemos sumar a este. Si ustedes hacen la formulita, estamos multiplicando a la fila 2, nos dirá por menos 14 a la fila 2, le vamos a sumar a la fila 3, y le vamos a mandar a la fila 3, su fórmula, ¿no? Entonces, en nuestro caso, esto va a ser equivalente a 1 menos 10, 1, y aquí va a ser, bueno, este se repetiría. Hacemos la operación, menos 14 por 0, 0, más 0, 0. Menos 14 por 1, menos 14, más 14, 0. Y menos 14 por este, menos por menos, más. Entonces va a ser, bueno, aquí vamos a hacer el cálculo ya, 3 por 14 sobre 23. Y eso hay que sumarle a 7. Bueno, vamos a ver la operación. Esto me da 42. Y esto me da más 7. Bueno, este es un cálculo numérico que apareció ahí, ¿no? Aquí me da 203 sobre 23, ¿ya? Entonces aquí será 203 sobre 23. Entonces ese valor me da por si acaso. Haciendo operaciones numéricas, ¿no? Fíjense que hasta ahí la matriz ya está escalonada, ¿no? Ya está escalonada. ¿Se puede observar? Ya está escalonada. Ahora, por ahí alguien dice, pero lo llevaremos, bueno, este no es 1, ¿lo podríamos convertir en 1? Sí, en efecto. ¿Por cuánto debemos de multiplicar? Por 23 sobre 203, ¿no? Y bueno, acá lo alcanza a veces, ¿no? Entonces acá lo vamos a copiar, equivalente. Este valor por 0, 0. Y este valor con este, al multiplicarse 23 con 23, 203 con 203,
y me sale 1. Y esta sería la escalonada, ¿no? Escalonada. ¿Entendido? Entonces, de esa manera se resuelve.